vamos a pedir al Espíritu Santo para que Él nos anime en cada momento, para que Él nos defienda en este combate espiritual. Cada vez que rezamos el Padre Nuestro y le decimos, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, tenemos esa fortaleza de parte de Dios. Y esa fortaleza nos viene a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos hace vencedores ante la tribulación. El Espíritu Santo es quien dio la fortaleza para que los mártires pudieran salir triunfantes de ese combate, esa batalla final. Le pedimos al Espíritu Santo que venga a nuestras vidas, diciendo, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Espíritu Santo, ven a nuestras vidas. Espíritu Santo, derrama sobre nosotros tus dones, porque tú eres ese infinito amor que da vida, que santifica. Espíritu Santo, ven y danos tus dones. Concédenos el don de la sabiduría, para que nos libre de todo tedio, de toda insensatez. Espíritu Santo, ayúdanos a salir de la necedad. Ayúdanos a triunfar ante la adversidad. Ven Espíritu Santo y danos el don del entendimiento para que ahuyente de nosotros esa tibieza espiritual, esas dudas, esas tinieblas, esas desconfianzas. Ayúdanos a tener fe en el Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, contra la rudeza. Espíritu Santo, derrama sobre nosotros tu fuego transformador. Espíritu Santo, ven a nuestras vidas. Sabes que te necesitamos. Danos el don del consejo para que nos libre de toda imprudencia, de toda indiscreción, de toda precipitación. Espíritu Santo, ven con tus dones y transforma la faz de la tierra. Danos el don de la ciencia, para que nos libre de los engaños del mundo, del demonio, de la carne. Ven Espíritu Santo, y líbranos de toda ignorancia. Ven Espíritu Santo, y danos el don de la fortaleza, que nos libre de la debilidad, que nos libre de la cobardía ante cada tribulación. Espíritu Santo, danos el don de la piedad, que nos libre de toda ira, de todo rencor, de toda injusticia, de toda crueldad y venganza. Espíritu Santo, danos el don del temor de Dios, para que nos libere de toda soberbia, de todo orgullo, de toda vanidad, de toda ambición y presunción. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado. Ven a llenar los corazones de tus fieles. Espíritu Santo, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Espíritu Santo, renueva nuestras familias, renueva nuestra juventud. Ven Espíritu Santo y danos lo que inspiraste a todos los santos, la capacidad y la convicción de poder conquistar el reino. Ven Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo.
Infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos en el capítulo 2, cómo Dios sale al encuentro del hombre. Cómo Dios permite que pueda ser conocido a través de sus obras, a través de su obra creadora, pero también Él, por su gran amor, para con cada uno de nosotros, nos ha dado una nueva manera de conocerle, a través de la revelación divina. Y ese modo de conocerle a través de la revelación divina, eso no puede ser alcanzado por las propias fuerzas, sino más bien por puro don de Dios, por puro amor del Señor. Por una decisión enteramente libre, Dios se revela y se da al hombre. Y lo hace revelando su misterio. Su designio benevolente estableció desde la eternidad en Cristo en favor de todos los hombres. Revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo. ¿Y para qué vino Jesucristo? Pues vino a salvarnos, vino a ofrecer ese sacrificio para que nosotros tuviéramos perdón de nuestros pecados. ¿Y para qué envió al Espíritu Santo? Envió al Espíritu Santo y habita entre nosotros porque Él nos permite hacer nuestra esa salvación que Cristo nos ganó desde la cruz. Nos permite interiorizar, nos permite saborear, nos permite recibir esa santificación que Cristo nos ganó desde la cruz. Dios revela su designio amoroso. Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Dios, que habita una luz inaccesible, quiere comunicar su propia vida divina a los hombres. Vean, escuchen qué maravilloso lo que nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica, que Dios quiere comunicar su propia vida divina. Dios quiere brindarte su propia vida divina. Dios que habita una luz inaccesible, Dios que no puede ser alcanzado, Él quiere comunicar su propia vida divina a los hombres libremente creados por Él, para hacer de ellos, en su Hijo único, hijos adoptivos. Vamos a consultar 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16. 1 Timoteo capítulo 6, versículo
16. El único que posee la inmortalidad, que habita una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él el honor y el poder eterno. Amén. Eso lo encontramos en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16. Dios habita en esa luz inaccesible. Él quiere comunicar su vida divina a cada uno de nosotros. Y lo hace en su Hijo, para hacernos hijos adoptivos. No solo criaturas amadas por Dios. Dios nos quiere hijos adoptivos y nos ama con el mismo amor con el que ama a su Hijo. Vamos a consultar la palabra de Dios, Efesios capítulo 1, versículo del 4 al 5. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo. Esto es algo que debemos saborearlo en oración contemplativa. Dice la palabra que Dios Padre nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo. Antes de la creación del mundo, el Padre nos eligió en Cristo. El Padre nos eligió en Cristo para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Esa es la voluntad del Padre, ser santos e intachables por Jesucristo en el amor, por el amor, para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Y nos ha elegido en Cristo antes de la fundación del mundo. Cristo nos ha salvado. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según su beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos. Somos hijos de Dios y eso lo ha revelado nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra que antes de la fundación del mundo, Él nos eligió. Y dice la palabra de Dios, Él nos eligió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según su beneplácito, de su voluntad, a ser sus hijos. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle. Él se nos ha revelado y con esa revelación quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de reconocerle, de amarle más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. Y esto es gracias a la revelación divina. Con esa revelación Dios también nos da la capacidad de poder responderle, de poder reconocerle, de poder amarle más allá de lo que nuestras propias fuerzas son capaces. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer de los hombres capaz de responderle. Por el hecho de haberse revelado, nosotros tenemos esa capacidad de reconocer, de responderle, de amarle más allá de nuestras propias fuerzas. Pero eso es algo voluntario, es algo que cada persona lo hace, cada persona debe hacerlo. El designio divino de la revelación se realiza a la vez mediante acciones y palabras. Dios se revela mediante acciones y palabras, íntimamente ligadas entre sí y se esclarecen mutuamente. Con acciones y palabras, Dios se revela. Así dice el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum número 2. Este designio comporta una pedagogía divina particular. Dios se comunica gradualmente al hombre.
Dios no se revela así como de una sola vez, sino que gradualmente. Cada persona va conociendo a Dios gradualmente. Dios se comunica gradualmente al hombre. Lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y la misión del Verbo encarnado, Jesucristo. Veamos de fondo a Dios luchando por salvar al hombre, por salvarle a usted, por salvarme a mí. Y se va revelando gradualmente para que podamos acoger esa salvación, esa revelación. La hace gradualmente, es decir, por etapas, y que culminará en la persona y la misión del Verbo encarnado. En Jesucristo está la plenitud de la revelación, pero fue la revelación dándose por acciones y palabras desde el Antiguo Testamento a través de los profetas. Y en Jesucristo viene a culminar esa revelación en la persona y la misión del Verbo encarnado. Por lo tanto, ya no tenemos que estar como diciendo, es que hay una revelación que todavía no conocemos. Es que la Virgen ha revelado en tal lugar que tal cosa. Ya todo está dicho. Jesucristo es la palabra y Él lo ha dicho. Así que no habrá cosa nueva que no lo haya dicho nuestro Señor Jesucristo. Ya no tenemos que esperar a nadie más. Es Jesucristo nuestro Salvador y Él se ha revelado con palabras y acciones para que libremente podamos tener esa capacidad de poder responderle y de amarle incluso por encima de nuestras propias fuerzas. Poder amarle más allá de lo que somos capaces por nuestras meras fuerzas naturales. Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y la misión del Verbo encarnado. San Ireneo de León habla en varias ocasiones de esta pedagogía divina bajo la imagen de un mutuo acostumbrarse entre Dios y el hombre. Decía San Ireneo, el Verbo de Dios ha habitado en el hombre y se ha hecho hijo del hombre, para acostumbrar al hombre a comprender a Dios y para acostumbrar a Dios a habitar en el hombre, según la voluntad del Padre. Pues gracias a esa revelación nosotros podemos reconocer al Señor. Gracias a esa revelación nosotros somos capaces de responderle, reconocerle, de amarle. Gracias a esa revelación usted puede responder a Dios. Gracias a esa revelación usted puede reconocerle. Gracias a esa revelación divina en Jesucristo, que ha tenido su plenitud, usted puede amarle, incluso más allá de lo que somos capaces por nuestras propias fuerzas. Por encima de nuestras propias fuerzas somos capaces, gracias a esa revelación divina que ha venido gradualmente, pero que ha tenido su plenitud en Jesucristo. Y nuestro reto es responderle. Nuestro reto es reconocerle, amarle mucho más de lo que ahora le amamos. Pero todo esto es una gracia que hay que pedírselo, porque no es que voy a decir, sí, desde ahora voy a amar a Dios y ya está. Es una gracia que hay que pedirle, Señor, dame la gracia de poder amarte más, de poder servirte mejor. Dame la gracia de hacer siempre tu voluntad. El designio divino de la revelación se realiza mediante acciones y palabras. Y estas acciones y palabras están íntimamente ligadas entre sí
y se van esclareciendo mutuamente, como dice el Concilio Vaticano II. Y San Ireneo dice que el Verbo de Dios ha habitado en el hombre y se ha hecho hijo del hombre, para acostumbrar al hombre a comprender a Dios y acostumbrar a Dios a habitar en el hombre, según la voluntad del Padre. Y Dios habita con nosotros. A través de la obra creadora de Dios, uno puede conocer a Dios, pero aparte, Dios en su gran amor, en su designio amoroso, ha querido revelarse y se ha venido revelando gradualmente a través de acciones y palabras y que han tenido su plenitud de revelación en Jesucristo, porque Él quiere que nosotros seamos capaces de corresponderle libremente, que seamos capaces de darle a Dios un corazón cada día más dispuesto, un corazón que le ame, un corazón que le corresponda. Y todos tenemos esa oportunidad de hacerlo. En el día a día podemos corresponder al Señor, que ha sido tan bueno con nosotros. Basta con que nos sentemos un momento y que pensemos cuánto el Señor nos ha dado, como para decir, no es justo que le correspondamos con tan poco amor, porque Dios ha sido bueno con su pueblo, porque Dios ha sido misericordioso. Por eso es como una gran oportunidad que el Señor nos da para poder darle un corazón que le ame, un corazón que esté siempre en su sintonía. Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica, hablando de las etapas de la revelación, como hemos dicho, que Dios se ha dado a conocer gradualmente. Entonces, ¿cuáles han sido esas etapas de esa revelación? Desde el origen, Dios se da a conocer. Dios, creándolo todo y conservándolo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas. Y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó además personalmente a nuestros primeros padres ya desde el principio, como dice el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum número 3. Dios, creándolo todo y conservándolo por su verbo, Dios es el creador y desde su origen Dios se da a conocer. Pues Dios, creándolo todo y conservándolo por su verbo, por su palabra, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas. Da testimonio perenne de sí, se revela a través de esa creación, a través de esas cosas creadas. Y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó además personalmente a nuestros primeros padres, ya desde el principio. Los invitó a una comunión íntima con Él, revistiéndolos de una gracia y de una justicia resplandeciente. Revistió a nuestros primeros padres en una comunión íntima con Él. Lo revistió de una gracia y de una justicia resplandeciente. Pero ya sabemos que viene el Satanás con su engaño y estropeó lo que Dios había establecido. Esta revelación no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. La revelación no ha sido la revelación no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Dios, en efecto, después de su caída, alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa
de la redención. Dios, después de la caída de nuestros primeros padres, les alentó con la esperanza de salvación, con la promesa de la salvación, y tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras. Tenemos que perseverar en las buenas obras. No basta ser bueno una vez, no basta ser bueno una semana, no basta ser bueno un mes, un año, 5 años. ¿Cuántos años usted lleva perseverando después de su conversión? Pues esos años no basta. Es necesario perseverar hasta el fin. Perseverar en las buenas obras. Y Dios tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras. Si usted está haciendo obras buenas, está perseverando, está buscando la salvación. El que persevera en las buenas obras es manifestación de que está buscando la salvación. Cuando por desobediencia perdió tu amistad, dice la plegaria eucarística número 4, cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Dios no se dejó vencer por el mal. Dios vence el mal con el bien. Ante la desobediencia de nuestros primeros padres, Dios no se cansó, no los tiró, no los abandonó, sino que Dios, como dice Efesios capítulo 1, desde antes de todos los tiempos, desde antes de la creación del mundo, Dios nos eligió en Cristo para que fuésemos santos, para que fuéramos hijos adoptivos, para que fuéramos hijos en el Hijo. El Catecismo de la Iglesia Católica, citando al Concilio Vaticano II, dice que la revelación de nuestro Señor no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. O sea, Dios no dijo, bueno, se portaron mal, así que ahora mejor ya no me manifiesto, mejor ya no me revelo. Eso no lo dijo el Señor. Él perseveró en hacernos siempre el bien. Después de la caída de nuestros primeros padres, Dios alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención. Y tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que perseveran en esas buenas obras. Cuando hacemos la misa tenemos varias plegarias eucarísticas. La plegaria eucarística es aquella oración en la que se hace la consagración. Tiene como centro la consagración. Las oraciones que se hacen previo y después de la consagración. La epíclesis preconsacratoria y la epíclesis postconsacratoria, el ofrecimiento del cuerpo y la sangre de Cristo, etc. Entonces, una plegaria, la plegaria eucarística número 4, hay varias plegarias, dice, cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte. No lo abandonaste al poder de la muerte. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Dios no abandonó a su pueblo. Dios no abandona a su pueblo, porque Él quiere que nosotros participemos de esa vida divina. Por lo tanto, tengamos muy presente que Dios en ningún momento nos va a abandonar. Dios siempre ha querido la salvación del hombre y Dios siempre va a alentarnos para que busquemos en cada momento de nuestra vida, para que busquemos siempre esa entrega al Señor, para que busquemos siempre en su amor, en su infinita misericordia,
la fuerza para perseverar. Y solo con esa fuerza que Dios nos da, somos capaces de dar no de lo nuestro, sino de lo que Dios mismo nos ha dado en el día a día. Pero eso siempre está sostenido por la oración, que es tan importante que podamos hacer nuestra oración cada día, pedirle al Señor que nos permita corresponderle, que nos permita darle nuestro amor, que nos permita ofrecerle no solo nuestros dolores, nuestros sufrimientos, orarle no solamente en las crisis, sino que también orarle en cada momento tener en el corazón esa buena disposición de darle gracias por todos los beneficios que Él nos da. Si nos ponemos a contar cuántos bienes nos ha dado el Señor, encontraríamos tantos bienes, porque Él es un Dios bueno, misericordioso, que busca siempre el bien de cada uno de nosotros. Y nunca nos ha abandonado. Aunque el hombre abandone a Dios, Dios nunca abandona al hombre. Dios nunca abandona al hombre. Dios los invitó a una comunión íntima con Él, revistiéndolo de una gracia y de una justicia resplandeciente. Dios es bueno, misericordioso. Y cuando por desobediencia el hombre perdió su amistad, Dios no lo abandonó. No lo abandonó al poder de la muerte. Y encontramos en esa revelación, en esas etapas de la revelación, encontramos la alianza con Noé. Una vez rota la unidad del género humano por el pecado, Dios decide desde el comienzo salvar a la humanidad a través de una serie de etapas. Dios decide salvar a la humanidad a través de una serie de etapas, y la historia de la salvación, cada persona, la historia de la salvación universal se asemeja a la historia de la salvación personal. Cada persona tiene su propia historia de salvación, sus momentos de rebeldía, sus momentos de entrega, sus momentos de intimidad con el Señor, sus momentos fuertes con el Señor y sus momentos oscuros en su vida espiritual. Eso hemos sido testigos, creo que todos los que peregrinamos en esta tierra, porque no podemos estar siempre en un solo nivel, porque en la vida espiritual o subimos o bajamos, y vamos así, a veces subimos, a veces bajamos, y Dios ha tenido como un proceso en esa revelación. Una vez rota la unidad del género humano por el pecado, Dios decide desde el comienzo salvar a la humanidad a través de una serie de etapas. Y una de esas etapas es la alianza con Noé. La alianza con Noé, después del diluvio, expresa el principio de la economía divina con las naciones, es decir, con los hombres agrupados según sus países, cada uno según su lengua y según sus clanes. Vamos a consultar Génesis capítulo 9, versículo 9. Cómo esa alianza con Noé, después del diluvio, expresa el principio de esa economía divina con las naciones. Génesis capítulo 9, versículo 9. Yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestros descendientes. Así dice Génesis capítulo 9, versículo 9. Dios establece esa alianza, expresa en esa alianza el principio de la economía
divina con las naciones, es decir, con los hombres agrupados según sus países. Dice con su descendencia. Establezco mi alianza con ustedes y con su descendencia. Y con su descendencia. Esa alianza de Noé marca el principio, expresa el principio de esa economía divina con las naciones. Este orden, a la vez cósmico, social y religioso de la pluralidad de las naciones, está destinado a limitar el orgullo de la humanidad caída que, unánime en su perversidad, quisiera hacer de sí misma su unidad a la manera de Babel. Pero a causa del pecado, el politeísmo, así como la idolatría de la nación y de su jefe, son una amenaza constante de vuelta al paganismo para esta economía aún no definitiva. La alianza con Noé permanece en vigor mientras dure el tiempo de las naciones, hasta la proclamación universal del Evangelio. Así dice el numeral 58 del Catecismo, que la alianza con Noé permanece en vigor mientras dura el tiempo de las naciones. Mientras dura el tiempo de las naciones. Por eso dice el Catecismo de la Iglesia Católica que esta alianza con Noé expresa el principio de la economía divina con las naciones, o con los pueblos, o con los países, según su lengua, según sus clanes. Y es ese anhelo de que el hombre, el anhelo de Dios de que el hombre participe de su vida divina, que participe de esa bienaventuranza. Y esta alianza expresa ese principio de esa economía. Lo que dice Génesis 9:9. Yo establezco mi alianza con ustedes y con su descendencia. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la alianza con Noé permanece siempre, permanece en vigor y dura el tiempo de las naciones. Vamos a consultar San Lucas capítulo 21, versículo 24. Lucas 21, 24. Caerán al filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por gentiles hasta que alcance su plenitud los tiempos de los gentiles. Encontramos en San Lucas capítulo 21, versículo 24, hasta la proclamación universal del Evangelio. Esa alianza permanece, la alianza con Noé, hasta la proclamación universal del Evangelio. La Biblia venera algunas grandes figuras de las naciones, como Abel el justo, el rey, sacerdote Melquisedec, figura de Cristo, y los justos, Noé, Daniel y Job. De esta manera la Escritura expresa qué altura de santidad pueden alcanzar los que viven según la alianza de Noé, en la espera de que Cristo reúna en uno a todos los hijos de Dios dispersos. Qué maravilloso lo que encontramos aquí en este numeral 58 del Catecismo de la Iglesia. Estamos viendo las etapas de la revelación, y en ellas encontramos en primer lugar la alianza con Noé. Después también encontramos en esa historia de salvación cómo Dios elige a Abraham,
como Dios forma a su pueblo Israel. Y así va revelando paulatinamente, poco a poco, ese misterio de salvación. La Escritura expresa qué altura de santidad pueden alcanzar los que viven según la alianza de Noé, en espera de Cristo. Reúna en uno a todos los hijos de Dios dispersos. Juan capítulo 11, versículo 52. Entonces, con esa alianza de Noé, en la que encontramos a estos justos, Abel el justo, el rey sacerdote Melquisedec, la figura de Cristo, que es la figura de Cristo, Daniel, Job, y de esta manera, dice el catecismo, que podemos encontrar la altura o qué altura de santidad pueden alcanzar los que viven según la alianza de Noé en la espera de Cristo. No olvidemos que para poder estar a la altura del sacrificio que se requería para que las puertas del cielo pudieran ser abiertas, se necesitaba una persona divina. Y por eso Jesucristo se ofreció como sacrificio. Y cuando dice que en el credo decimos que bajó a los infiernos para sacar los que estaban en el infierno, es decir, en el Seol, en aquello que no era todavía el cielo, aunque se habían portado bien. Los que se portan mal, no, naturalmente, sino aquellos que se portaron bien, pero como era tan grande la ofensa que por sus propios méritos no eran capaces de solventar esa deuda, esa ofensa a Dios. Y por lo tanto tenían que esperar que Cristo, en su infinito amor, se sacrificara voluntariamente en la cruz, obediente al Padre, para poder darnos la salvación. Y por eso todos los grandes personajes del Antiguo Testamento, gracias a Jesucristo, pues ellos están en el cielo. De esta manera, la Escritura expresa qué altura de santidad pueden alcanzar los que viven según la alianza de Noé en la espera de que Cristo reúna en uno a todos los hijos de Dios dispersos. Luego el Catecismo nos presenta ese momento en el que Dios elige a Abraham. En este momento vamos a culminar esta pequeña catequesis, pero antes quiero invitarte para que compartas este video, para que podamos juntos catequizar a nuestros amigos y seres queridos, para que conociendo la verdad se animen a vivirla y aseguren su felicidad desde esta tierra y gozar de la vida eterna. Y finalmente recuerda de indicarme si te gustó o no te gustó este video. Y pido a la Virgen Santísima le guarde ahora y siempre en el lugar más seguro, en su corazón inmaculado.